todos, qué bueno que podamos estar juntos acá. Antes que nada, del proyecto queremos agradecer a la organización y felicitar además porque lo que fue este congreso y lo que viene siendo, porque si bien es una charla mañana hay más actividades, y la verdad que felicitar porque fue enorme y se nota todo el trabajo que hay detrás. Y la verdad que es súper importante poder tener estos espacios en la universidad pública, en particular en la FADU, donde podamos intercambiar, compartir puntos de vista y defender un poco estos espacios también desde las organizaciones, desde el activismo, para poder poner las disciplinas también un poco en función de las necesidades que tenemos todos. Así que bueno, felicitaciones y agradecimiento por tenernos acá. Y ahora empezamos a compartir. Empezamos presentándonos. Yo soy Mora, soy parte de la cooperativa de diseño. Hay algunas compañeras también acá presentes. Somos una cooperativa que trabajamos hace 11 años desde el diseño industrial, diseño gráfico y diseño audiovisual, vinculando las disciplinas junto a las necesidades populares, trabajando con empresas recuperadas, cooperativas, pueblos originarios, organizaciones vinculadas a derechos de género, bueno, entre otras, y bueno, estamos acá participando de este proyecto. Buenas, bueno, mi nombre es Sofía Elena Fontana, uso pronombres ella y ella, y formo parte del Proyecto Preservativo para Vulvas, que es una organización de personas autoconvocadas, apartidaria y horizontal. Y bueno, arranco con la presentación. ¿Ustedes se quieren presentar? Todos te conocen. Bueno, yo soy Manuela Roth, formo parte del programa GADU, parte de la organización del Congreso. También formo parte de Agricultura, que hoy estuvo ahí colgando por todos lados. Y bueno, estamos acá, falta una pata, pero bueno, la representaremos. Bueno, voy a empezar a hablar un poco de la necesidad, o sea, cómo surge este proyecto, esta asociación también de diferentes partes. Acá pueden ir leyendo, yo voy a ir desglosando un poco también. Este proyecto surge de una necesidad súper concreta. Necesitamos preservativos para todas las prácticas sexuales, incluyendo específicamente lo que es el tratamiento entre vulvas o genitales, para lo que actualmente no encontramos cosas diseñadas específicamente, ¿no? Bien. Esta necesidad podríamos enfocarla desde varios puntos. Entendemos históricamente en cuanto a la lucha feminista, se inscribe en la lucha feminista este reclamo. Básicamente necesitamos preservativos para nuestros cuerpos y prácticas. Hay prácticas que están cubiertas con preservativos, como son la penetración vulva-vagina y en menor medida el sexo oral. Hay preservativos en Argentina actualmente que podemos encontrar para prevenir diversas ITS, infecciones de transmisión sexual, sería la sigla. Entonces, en Argentina actualmente encontramos, preservativos específicamente para pene, ¿no? Podemos encontrar en la farmacia, podemos encontrar en comunas, en lugares gratuitos sopados, y que eso sirve para lo que es penetración vaginal o anal con pene, está diseñado para pene, o para sexo oral a pene, sirve así como está. También sirve si lo cortamos, o sea, si hacemos una manualidad, una artesanía, antes o durante la práctica sexual, sirve para sexo oral a vulva o anal. Más allá de que sirve, es incómodo, insuficiente, es chiquito, no sé si alguna vez vieron un preservativo cortado, es súper chiquito, hay que sostenerlo con las manos, o sea, hay que poder usar las manos, tener manos, poder usarlas, querer usarlas, ¿no? Entonces, tenemos ahí una práctica sexual que el sexo oral a vulva, que digamos está cubierta en algún sentido, pero no tenemos nada específico, o sea, de todas maneras necesitamos algo que esté armado para eso. Después, avanzando con otras prácticas, uso de juguetes sexuales, de dedo, o sea, uso de manos genitales. Podemos usar preservativos para penes, podemos usar guantes de látex o nitrilo y usar uno en cada persona, como no usar
el mismo en varias personas, genitalidades y demás. Igualmente esta información, si la quieren que la explayemos más, tenemos en el Instagram Proyecto Preservativo para Vulvas un montón de información. También está la página de Gozal, que ya van a saber qué es. Bien, y después para lo que sí. Después para lo que es tratamiento entre vulvas, no tenemos nada actualmente, digamos. No hay nada que esté diseñado específicamente para eso, o que esté probado para lo que es el tratamiento entre vulvas. A nivel mundial, basándonos en las investigaciones que venimos haciendo desde hace 3, casi 4 años, y con el BAD, que fue más intensivo este año, no hay nada. Y es como alucinante. Al mismo tiempo no nos sorprende, ¿no? Porque, bueno, ¿qué prácticas están admitidas en lo que es la heteronorma, por ejemplo? ¿Qué prácticas sexuales pueden ser salubres o cuidadas o permitidas? ¿Cuáles no? ¿Qué personas pueden tener la autonomía sobre poner su preservativo y quiénes dependen de que la otra persona se lo quiera poner o sacar en el momento que quiera, ¿no? Entonces, ahí tenemos una necesidad súper concreta de tener preservativos para todas las prácticas sexuales y para posiblemente todos los cuerpos, todas las genitalidades, y estamos trabajando para eso. Entonces, a partir de estas necesidades surge este proyecto. Gracias. Bueno, y entonces en función de toda esta problemática que expuso Sofi y esta necesidad definitiva que tenemos, lo que hicimos fue generar una articulación para armar este proyecto, que es un proyecto, empezó en esta primera etapa, ¿no? Como este proyecto, pero el proyecto continúa en realidad, pero en esta primera etapa fue en la forma de un proyecto asociativo de diseño, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. En particular, el proyecto tiene este título que ya leyeron en la presentación, pero en definitiva sería el diseño de un profiláctico específico para personas con vulva que sirva para las prácticas sexuales de sexo oral, penetración y frotamiento genital entre vulvas, garantizando la prevención de las infecciones de transmisión sexual. El proyecto, como decíamos, fue una articulación colectiva que es interesante porque tiene distintas patas y cada pata también aporta desde su lugar. Bueno, en principio nosotros en la cooperativa de diseño conocimos la problemática, o sea, irónicamente un poco, ¿no? Porque también habiéndola padecido, en definitiva, pero bueno, también con el trabajo de visibilización que hicieron desde el proyecto Preservativo para Vulvas y también con todo lo que viene siendo estos últimos años los movimientos feministas y todas las luchas que se vienen desarrollando, en las cuales también vamos reconociendo incluso opresiones que ni sabíamos que teníamos. En ese sentido, bueno, nosotras en particular nos pusimos en contacto con el proyecto Preservativo para Vulvas. Justo también Manu nos había contactado a ver si queríamos presentar algún proyecto en conjunto para esta convocatoria del PAD. Y esto nos pareció una buena oportunidad y como es necesario tener una pata productiva y también es interesante que las unidades productivas estén en función de estas necesidades y luchas populares, nos pusimos en contacto con Pharmacop, que es una empresa recuperada, que es el primer laboratorio recuperado del mundo, que venía ya trabajando con nosotros en la cooperativa de diseño y a su vez también generando distintos elementos, en particular en el marco de la pandemia, alcohol en gel, test para COVID, digamos, distintos instrumentos vinculados a esa etapa que venimos viviendo. Pero bueno, nos pareció que era una articulación muy interesante porque también expresaba el activismo, las organizaciones, el cooperativismo, la parte científica, lo que es la universidad pública y las unidades productivas en manos de los trabajadores. Entonces, para entrar en el proyecto en particular, si quieren decir algo me van diciendo. Pero bueno, básicamente tenía estas 4 instancias de trabajo, de investigación, de desarrollo de producto, de identidad visual, de lo que sería la marca, digamos, y todo el proyecto y la comunicación, y una página web para poder difundir no solo el proyecto, sino también cuestiones de educación sexual, como venía planteando Sofi, que en muchos casos la realidad es que conocemos muchísimo de nuestros propios cuerpos y de las sexualidades posibles incluso también, y bueno, en ese sentido también como difusión, como marco más general del proyecto.
Entonces, como decía Sofía antes, bueno, se explicó cómo es la situación en Argentina, pero si miramos en el mundo, a ver qué es lo que encontramos en la investigación que hicimos, que también venía llevando adelante PPB, le vamos a decir para que sea más corto, Proyecto Preservativo para Vulvas. Bueno, confluyendo un poco con la investigación que venían haciendo, lo que hicimos fue un poco identificar y comparar qué es lo que hay en el mercado internacional y para qué sirve. En definitiva, lo que nos encontramos así, bueno, tomamos distintas variables, ¿no? Lo que sería de dónde viene, qué tipo de preservativo es, para qué prácticas sirve, qué sistemas de sujeción utilizan hacia el cuerpo, si tiene, si no tiene, si hay que utilizar las manos, cuáles son los materiales y qué cantidades vienen por paquete y los valores que manejan. En un valor, bueno, de dólar para poder compararlo, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que vemos en la columna de prácticas es esto que veníamos comentando, que está muy claro que las prácticas, o sea, principales o abordadas, por lo menos desde la comunicación, porque lo que veíamos también es que puede ser que algunos de estos productos puedan utilizarse también para frotamiento genital, pero no es algo que está especificado de las marcas, con lo cual no podemos tener certeza de que está certificado, comprobado, estudiado que sirva para esas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, principalmente para las prácticas de sexo oral y de penetración, o otra forma de decirle es vaginación para tampoco seguir poniendo el centro en el pene, ¿no? Pero bueno, para que se entienda. En todo esto también vamos generando, conversábamos hace un rato también, todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo también estamos intercambiando con otros y bueno, se van también cambiando capaz las terminologías y las vamos incorporando, entonces tomamos también un convenio de cómo nombrar algunas cosas y no significa que esta sea la única o intransformable, sino las que elegimos para comunicar este proyecto hoy. De alguna manera está bueno aclararlo. Entonces, bueno, en definitiva lo que vemos como opciones para sexo oral, abajo si ven las imágenes, la primera imagen es un preservativo campo, que en este caso es de látex de caucho natural, un material al que algunas personas son alérgicas. Y es un dispositivo que se utiliza usando las manos, apoyándolo contra la vulva y bueno, manteniéndolo todo el tiempo agarrado durante el acto sexual porque no tiene una sujeción propia. El segundo es una forma de bombacha, digamos, de prenda interior, que es de un látex también de caucho natural con una terminación sedosa. Tuvimos la posibilidad de traerlo, de hacernos de algunas muestras de este producto para verlo. La realidad es que la terminación del material es muy interesante, es como muy suave, distinto al capaz látex que estamos acostumbrados a ver en el preservativo para penes. Es muy suave, muy como blando, muy fino, no sé si será comparable el espesor, pero bueno, es interesante como material, pero a su vez también tiene una forma bastante, bueno, eso, vinculada a lo que sería una prenda de ropa interior, nos hace preguntarnos también si ese es el tipo de dispositivo que querríamos usar cuando estamos en un encuentro sexual íntimo, en el cual capaz queremos también tener la posibilidad de cuidarnos, pero a su vez estar lo más como desnudes posible, ¿no? Entonces es como algo que nos generó también bastantes preguntas, es como muy visiblemente una prenda, ¿no? Es decir, después el siguiente que vemos, bueno, hay otro que está ahí como sexo oral, que es la máscara oral, pero no pusimos una imagen, pero en definitiva sería como un barbijo de resina, básicamente. Resina sintética fina y blanda, como un film, digamos, no se imaginen como una resina rígida, ¿no? Después, los siguientes ejemplos, que son de penetración o vaginación, tenemos el primero, que es lo que se llama preservativo vaginal, que se trata básicamente de un cilindro que tiene en este caso, unos anillos, como unos aros más rígidos, que uno de ellos genera la fijación en la parte como de mayor profundidad de la vagina, como cerca del cervix, digamos, y la otra parte queda para afuera. El otro que está al lado es uno que tiene, o sea, sirve para lo mismo en definitiva, pero tiene otro mecanismo de sujeción que es
una burbuja de aire. Entonces eso se introduce y queda fijo arriba con ese mecanismo. Estamos hablando de mecanismo, ahora vamos a profundizar en eso, pero mecanismo de sujeción dentro de la vagina, digamos, ¿no? Para que no se salga. Después hay otro, el que le sigue, que es uno interesante porque presenta cierto nivel de innovación por dos cuestiones. Por uno, utiliza un mecanismo de sujeción interno con un elemento externo que es introduciendo un algodón, como generando esa como volumetría, lo que sería como la burbuja de aire en el anterior, con ese algodón queda como sujeto, según indican, pero en el lado de afuera tiene un adhesivo, es de una resina, el material es una resina, y queda con un adhesivo fijado en la parte exterior de la vulva. Habrá que ver cómo es ese, todavía no lo hemos visto ni podido probar, pero bueno, es interesante como otra tipología. Y también es interesante porque plantean que es unisex, o sea, unisex en realidad de una lógica binaria, digamos, para varones, para hombres y para mujeres. Pero bueno, se usa para penes y para vulvas, según lo que indican. Y el último que son estos dedales, que bueno, tienen como el objetivo que ya explicó Sofía antes. Otra cuestión que estuvimos mirando es un poco esto que tiene que ver con la comunicación, con respecto a cómo se está hablando y hacia quiénes. Y vemos que en general predominan ciertos estereotipos, por lo pronto una lógica binaria, en todos, ninguno habla con una amplitud de géneros posibles a ser utilizados, pero a su vez también se utilizan paletas de colores estereotípicamente asociadas a lo femenino, lo que serían los rosas, los lilas, digamos, estas como gráficas, medio como suaves, digamos, esa cosa que no se hagan mal, así como blureadas. Incluso el preservativo vaginal lo conocemos mucho como preservativo femenino, ¿no? Y no necesariamente lo va a usar alguien que se identifique con el género femenino. Y eso es muchas veces repulsivo para esas personas, porque, bueno, si yo no soy femenina, hay un preservativo que es para mí, pero no es para mí. Bueno, pasa en muchos ámbitos. Sí, consideramos que termina siendo excluyente en definitiva, o un poco violento también. Bueno, esto, a ver si me lo quiere comentar, hicimos como parte de la investigación una encuesta, que fue una encuesta realizada a 42 personas, y estos son algunos de los datos que obtuvimos. Bueno, la encuesta la estuvimos armando igual durante todo el proceso, fue como lento el proceso de qué queríamos preguntar, más que nada, porque es un tema, tengo que decir que las primeras reuniones que tuvimos, hasta nombrar la palabra vulva 850.000 veces, penetración, pene, era chocante, digo, para las que estamos como hasta más deconstruidas, es difícil como encarar el tema y mirar también esa parte del cuerpo. Es increíble cómo no hay imágenes, no hay información, no hay, o sea, hay estudios médicos, ¿no? Por supuesto, pero después es como un terreno inabordado por el diseño completamente, es como si no existiera, o sea, rarísimo. Digo, hasta la propia deconstrucción, ¿no? De nombrarlo, de decirlo, de naturalizarlo, las escuchaba a ellas hablando y pensaba si ustedes se sentían cómodos, porque genera como cierta incomodidad, cierto tabú, o sea, que hay que romper. Y preguntar también, digo, para no incomodar a quien va a responder, fue súper importante en el proceso de ver cómo preguntábamos. Acá está Sofi, que era como ahí el filtro perfecto, de decir, no, esto mejor preguntémoslo de esta manera, porque por ahí digo, es como fundamental que el que va a responder se sienta, o la que va a responder se sienta cómoda con la pregunta, ¿no? O sea, pensada para ellos. Le preguntamos a 42 personas, la encuesta se la hicimos por un lado a la gente de PPB, en su mayoría, que a su vez la difundió, o sea que era gente que ya tenía conocimiento, personas que ya tenían conocimiento sobre el tema. No la mandamos a cualquier lado, la mandamos a la mucha serie que respondió otra gente, y más o menos entre 20 y 34 años, la gran mayoría de las personas que respondieron. Hicimos muchísimas preguntas, era larga la encuesta, acá hay algunas de las conclusiones.
Creo que lo más importante de todo es la pregunta si lo usarías o no lo usarías, un preservativo pensado específicamente para estas prácticas sexuales y para la vulva en particular. Y la respuesta fue creo que 98% sí o 97,80 y algo sí, o sea que la necesidad del producto estaba ahí, y también es rarísimo que, digamos, a la altura del 20 y pico que estamos, nadie haya pensado en hacerlo antes, ¿no? Aunque no esté materializado. Y después, bueno, sí, eso es re importante. Bueno, eso fue un debate como súper largo también. Es muy difícil, creo que, pensar el producto cada vez que charlamos sobre el tema, cómo se iba a relacionar con el cuerpo, ¿no? O sea, tenemos también como en la cabeza tan preseteado que el preservativo se sostiene en el pene de determinada manera, porque es algo que sale hacia afuera del cuerpo, que pensarlo hacia adentro del cuerpo se vuelve súper complejo. ¿Cómo es no sostenerlo con la mano? ¿Cómo se sujeta? ¿Cómo se porta? ¿No? O sea, ¿cómo puede uno también liberar sus manos para realizar sexo como quiera, con sus manos también al mismo tiempo, y no tener que estar sujetando el dispositivo? Así que bueno, esa fue como la primera, creo que cuestión que nos pusimos ahí a pensar, cómo lograr que se sujete, que el adhesivo, bueno, pero hay pelos, es como que empiezan un montón de condicionantes, que entiendo que sí, que el adhesivo y no tenerlo es lo mejor, pero bueno, hay que hacer como un desarrollo técnico que ahora Mora va a explicar, para bueno, solucionarlo el tema. Ya veremos. Sí, bueno, en este sentido de lo que venía expresando Manu, la realidad es que la vulva es una imagen que no la tenemos presente en su diversidad. Las vulvas que en general nos han mostrado son las vulvas que aparecen en la pornografía dominante, y son imágenes que son también pensadas desde una lógica patriarcal, o exclusiva de la juventud, o determinados aspectos que capaz que no hacen a la diversidad y a las distintas formas que tienen nuestros cuerpos. Entonces, una de las cuestiones que tuvimos que empezar a ver y registrar es que las vulvas no son todas iguales, que pueden ser arrugadas, pueden ser lisas, pueden ser gruesas, delgadas, abiertas, cerradas, labios largos, cortos, otros distintos entre sí, más para afuera, más para adentro, todas las posibilidades habidas y por haber como personas somos, y eso es algo, sí. También digo, en el momento de empezar como a cranear el dispositivo, era qué medidas, ¿no? Eso fue como una preocupación que como que decíamos, ¿de dónde sacamos las medidas? Nuestras medidas, no las medidas que existen en los estudios extranjeros, europeos, no sé, de otros lados. ¿Cuáles son las medidas nuestras, de nuestra vulva? Lo que parece una locura, había que pensarlo. Y no estaba, digamos, no estaba a la mano esa información, no existía. Y también pensar, digamos, no podíamos encarar ese estudio, imagínense, o sea, hay que contratarnos el escáner, si empezamos a delirar con el escáner de la ley de talles, o sea, de Vinti, o sea, era como imposible de abordar. Sí, totalmente. O sea, todo este proyecto es un desafío constante. La realidad es que, sí. Sí, sumando a eso, también tenemos en cuenta y estamos como aprendiendo también y abordando como podemos todo lo que es el espectro intersexual, de genitalidades, cómo nombrar también, porque hay personas que nombran de una manera, hay personas que nombran de otra, cómo son, si los preservativos pudieran ser para todo el espectro de genitalidades que hay, y demás, ¿no? También personas en testosterona, qué pasa con cómo va cambiando el cuerpo, en los momentos en los que va cambiando el cuerpo. También algo que aparecía con el tema de la bombacha es eso, ¿no? Como la bombacha remite, es una prenda cultural, que culturalmente remite a el género femenino, ¿no? En algún sentido. Entonces, bueno, todos queremos tener bombachas puestas. No sé, creo que no. Totalmente. Sí, en ese sentido, acá también está expresada una parte. Hay un montón de otras formas
de la genitalidad que pueden adoptar las vulvas, digamos, ¿no? También. Si profundizamos en esto que también venía mencionando Manu, y o sea, tratamos de pensar, o sea, una estrategia fue decir, bueno, a ver, nos interesa desarrollar un producto que pueda servir para estas tres prácticas, para el frotamiento genital, sexo oral y la penetración o la vaginación. Y todo el tiempo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, fue un desafío también esto, porque es mucho más complejo abordar un producto que pueda resolver estas distintas prácticas, pero a su vez también pensábamos que era necesario hacerlo de esa manera, porque si hiciéramos un producto para cada práctica, la realidad es que condiciona muchísimo el acto sexual y hace que o tengas que tener una batería de preservativos en el bolso y además... Claro, ¿para qué estamos? A ver, bancar y como buscar en el catálogo. Es un vago, digamos, no está bueno, es costoso, además. Nos parecía que teníamos que encarar este desafío. Entonces ahí un poco también nos metimos a ver, digamos, qué características tenía o qué tenía que resolver cada una de estas prácticas con respecto a la vulva, y definimos que, bueno, tanto el frotamiento genital como el sexo oral trabajan sobre los fluidos en el exterior de la vulva y la penetración o vaginación en el interior. Entonces, si querían ver una vulva, acá está, o una forma de, ¿no? Digamos, tomamos, como decíamos antes, hacemos dibujos para representar gráficamente, pero esto no es un modelo único, ya lo sabemos, o ya lo venimos planteando, pero bueno, usamos esta referencia como para un poco poder hablar. Y en ese sentido, bueno, primero nombrar las partes, ¿no? Clítoris o pequeños penes, digamos, depende de quién se esté hablando, cómo se quiera referir también. Labios mayores o externos, menores o internos, uretra, vagina, periné, todas estas partes que conforman la vulva y de las cuales, como decíamos antes, estamos muy desacostumbrados a nombrar y hasta incluso reconocer como un conjunto que es la vulva, digamos, y no decirle solamente vagina o etcétera. Todo esto es un aprendizaje enorme, por lo menos, digamos, para mí es un montón. Bueno, y en ese sentido, bueno, como decía Manu, lo que hicimos fue entrevistarnos, como no podíamos hacer esos escáneres que planteaban, o sería como capaz otra etapa, o hay que ver si es necesario. Lo que hicimos fue entrevistarnos con una ginecóloga, que lo que hizo fue explicarnos un poco cómo era el posible tránsito de fluidos que podían generar la transmisión de las ITS, y cómo podía, o qué sería lo que hay que tener en cuenta en ese sentido, cuáles eran las dimensiones estimadas en rangos generales que podían ser, o sea, que podrían abarcar las variedades entre vulvas. Lo que vimos es que no había capaz tanta variedad, o sea, de tamaño, y bueno, más o menos las distancias. Lo que definimos también como estrategia fue abordar un preservativo que abordara los fluidos de la vulva y no del ano. Porque en un principio dijimos, bueno, vamos a también abordar este tema. Y la realidad es que ahí sí se nos hacía muy complejo por los fluidos también internos. Entonces, bueno, tomamos esa decisión. Entonces, el color, un poco lo que marca, es el lugar sobre el cual definimos actuar. Y tomando lo que sería cómo afecta la práctica sexual interna, o cómo afecta, ¿no? Dónde opera. Bueno, en la vagina también, o sea, hay variaciones más allá de las profundidades según los tipos de cuerpo. También estamos hablando de un proceso que no es estático, no es una foto quieta, sino que es no solo una parte del cuerpo que estaría en estas prácticas en movimiento junto con otras u otras, sino a su vez también sufriendo modificaciones internas, digamos, ¿no? Como contracciones, expansiones. Entonces, un poco lo que queremos mostrar con estos grafiquitos de allí abajo son como los movimientos internos de la vagina ante los distintos estímulos, o sea, la no estimulación, la excitación meseta, el orgasmo y lo que pasa después del orgasmo, que no es que vuelve automáticamente a su punto inicial. Entonces, todos estos eran parámetros de dimensiones que teníamos que tener en cuenta para estos, digamos, para todas estas prácticas. Bueno,
Y acá, lío. Bueno, la idea con esto es un poco comunicar cuál fue el proceso de trabajo y cuál fue la búsqueda que fuimos haciendo del diseño del producto y cuáles fueron las decisiones que fuimos tomando. En principio, como mencionaba Manu, el tema de cómo resolver la sujeción, tanto interna, o sea, si internamente lo resolvíamos con los métodos existentes de burbuja, anillo o algodón o pieza externa, digamos, ahí también tomamos una decisión que fue tomar lo existente, o sea, no tratar de innovar en absolutamente todo, sino porque todas estas decisiones después hay que probarlas, certificarlas, etc. Entonces, un poco dijimos, bueno, vamos a partir de lo que existe como para tener alguna pauta ya probada y aprovechar un poco eso. Entonces, bueno, teníamos esas alternativas en lo interno. En cuanto a lo externo, como mencionaba antes Manu, nos debatíamos entre lo que era la posibilidad de un adhesivo, que es, o sea, atractivo por un lado porque, bueno, ahí ya como que no hay manos, no hay un agarre más, es como que se puede reducir el volumen del producto porque el adhesivo de alguna manera sujeta, o no sujeta. Pero la realidad es que un adhesivo hipoalergénico que fuera resistente para resistir el frotamiento y cualquier otro tipo de movimiento, y a su vez al retirarse no generara dolor, considerando que pueden haber pelos, o sea, puede haber, bueno, digamos, sí, más o menos pelos, y eso puede, o no, o si pelos solo con piel también, digamos, ¿no? Como es sacarte una curita, no sé. Es como un tema que todavía no podíamos mucho corroborar desde un material, o sea, un adhesivo que pudiera resolver todo eso, era algo más a desarrollar. Entonces, desde la viabilidad productiva nos pareció que el trabajar sobre una lógica de calce, o sea, lo que se agarre, era un camino más factible, por lo pronto en la instancia en la que estábamos. Entonces decidimos ir por ahí. Entonces avanzamos y dijimos, bueno, vale, entonces ¿cómo hacemos? Vamos con una pieza que sea un agarre mínimo, porque no queremos ir para el lado de la bombacha, digamos, o del calzón, lo que fuera, o vamos con múltiples piezas y empezamos a resolver con cintas, textiles, o sea, metemos otros materiales, o sea, bueno, todos están musicalizando. La banda afuera, oye, capaz pues vayamos, la música hasta el momento de eso. Bueno, entonces, esto para que vean que fueron como muchas tomas de decisiones, de ver que era entre lo que más nos parecía que podía funcionar desde una lógica ergonómica y también desde un umbral de lo que podría llegar a ser aceptable socialmente, también porque estamos hablando de un dispositivo nuevo realmente, y que bueno, también es un momento muy íntimo también el acto sexual, entonces también hay que pensar un montón de cuestiones a lo que hacen también a la comodidad en muchos sentidos en ese momento. Entonces bueno, ahí tuvimos ese pequeño debate, terminamos por también una cuestión de, bueno, con respecto a la ergonomía, una cuestión más que tenía que ver con esto del calce implicó también ver, bueno, cuáles eran molderías posibles, considerando que queríamos ir por el lado de una monopieza, entonces ya estábamos hablando de algo que podía ser, bueno, elástico o no, entonces cómo podía ser para que se agarrara, cómo venía, cómo si se estiraba, si no. Bueno, esto para adaptarse a la diversidad de cuerpos, que ahora no era solo la diversidad de vulvas, sino el cuerpo, que ahí es como, bueno, el resto del cuerpo, ¿no? Que rodea la vulva y que la sostiene. Entonces ahí toda otra complejidad. También cuestiones de accesibilidad en cuanto a discapacidad, como la idea es que la mayor cantidad de gente que pueda usar el preservativo, entonces estamos tratando al mismo tiempo de tener en cuenta algunas otras cosas. Por otro lado, la accesibilidad en cuanto a cómo ponérselo, bueno, hay un montón de variables, ¿no? Y también en el empaque, por ejemplo, para discapacidad visual. Sí, totalmente. Y en cuanto también la adaptabilidad al cuerpo y al sentido del dispositivo, que es también, digamos, que es en definitiva habilitar el disfrute, el deseo, el goce, que tuviera también una adaptación al cuerpo con cierta como
con la capacidad de permitir también los movimientos, digamos, del cuerpo, y en ese sentido pensábamos que la zona del clítoris tenía que tener una doble curvatura para no aplastar todo y dejar todo también como con mucha menos sensibilidad, que es lo que capaz era uno de los desafíos, ¿no? Entonces, con estas decisiones hasta ahí, definimos ir por el lado del anillo, porque definir que fuera una monopieza entre la burbuja y el anillo nos parecía que era un método con una resolución que nos cerraba más. Definimos si era una monopieza, era un monomaterial, entonces ahí, por todo lo que habíamos recogido en las encuestas y por lo que también nos interesaba generar, tiene que ser un material que sea apto para personas alérgicas, que permitiera la sensibilidad, o sea, que se pueda llegar a espesores que permitan la sensibilidad, que pudiera ser elástico por el tipo de diseño que estábamos planteando, y que fuera, por lo menos en una primera instancia, transparente o translúcido, porque también en las encuestas se había expresado que se prefería que fuera más bien integrado al cuerpo y no tanto destacado. Caro, perdón, creo que está ahí. Perdón, que justo lo vi, no podía Este cuadro que parece así como sintético llevó como 4 meses, o 4 meses y medio, hacer de los 6 meses del proyecto, digamos, hacernos todas estas preguntas, ir para adelante, volver para atrás. Tengo que decir que Sofi insistía con que se tenía que pegar y se tenía que pegar y se tenía que pegar. Y todavía estamos ahí como con esa idea que resuena, pero bueno, hay que desarrollar el pegamento, o sea, implica como todo un desarrollo productivo y tecnológico enorme, pero fue como un ida y vuelta infinito de cada una de estas cosas que está diciendo Mora, y que todavía está, bueno, está ahí, ¿no? O sea, no son decisiones cerradas, tomadas, ya acabadas, o sea, tomamos un camino, pero quedan un montón de caminos otros abiertos. También presentarlo un poco de esta manera, más que mostrar una imagen de un producto cerrado, primero porque a lo que llegamos con esto es un diseño preliminar, o sea, una base sobre la cual podemos avanzar ahora en el desarrollo del material para eventualmente hacer los ajustes necesarios y poder llegar a un prototipo que pueda hacer llegar a las instancias necesarias, que son ensayos para poder, o sea, de bioseguridad, para poder eventualmente probarlo realmente con personas, digamos, que pueda ser realmente evaluado en ese lugar, pero bueno, aquí es un producto de salud que tiene como, bueno, que es regulado por la ANMAT, que tiene, que es necesario desarrollar normas IRAM para su control y su fabricación, que actualmente los preservativos para pene las tienen, que el INTI actualmente realiza ensayos de dimensiones, de verificación de orificios, y para lo que son los preservativos para pene de capacidad volumétrica y de presión de reventado, y habría que ver cuáles son los estudios que tendría que tener este preservativo también. Es todo un desarrollo en sí mismo toda esa parte, pero bueno, para nombrar lo último de este proceso, lo que tiene que ver con la viabilidad productiva, lo que terminó de definir la forma del producto hasta cómo es hoy, fue el análisis de cómo, o sea, nos interesa mucho que esto pueda ser producido acá. Entonces, cuando miramos un poco cómo son los procesos industrializados de los preservativos para pene, como antecedente directo, digamos, lo que vimos es que las matrices, o sea, que en principio es una lógica de proceso de inmersión en bateas de látex, y que las matrices son de vidrio o de acero inoxidable, volumétricas. Entonces, ahí dijimos, bueno, a ver, vamos a evaluar. Hagamos una propuesta con una volumetría para generar este preservativo con una volumetría, y viendo un poco como antecedente cómo se hacen los globos, que también son de látex, dijimos, pueden ser moldes planos también. Entonces ahí dijimos, tenemos una posibilidad, en vez de diseñar todo en 3 dimensiones, diseñar una silueta que en ese sentido podíamos considerar esta doble curvatura para la zona del clítoris, lo que sería la profundidad para la parte de la vagina, y una zona más de campo que pudiera cubrir el exterior de la vulva y el agarre a las piernas. Entonces, ahí se imaginarán un poco. Pero bueno, lo que nos permitió eso fue también cerrar una forma en plano, digamos, que con una matricería plana terminamos definiendo ese camino, porque nos permitía también terminar con una pieza ordenada. Vamos a mostrar una foto del proceso, pero bueno, sí, es así. Van a llegar al final y van
Bueno, en definitiva hablamos de imágenes generales, pero lo que nos permitió pensar una matriz plana fue... No, por eso contamos el proceso así. Es por eso. No, y un dato muy interesante, afuera están repartiendo. Un dato muy importante es que también otra empresa recuperada que se llama Global, que realiza globos, nos permitió realizar las pruebas, las maquetas y prototipos de prueba para estos dos tipos de matricería, que fue muy importante porque nos permitió tener un acercamiento al material. Obviamente es otro tipo de, no sé cómo decirle, la verdad es que no sé cuál es la terminología, pero otra mezcla del látex, digamos, es otro espesor, pero en definitiva lo que nos permitió es ver un poco cómo se comportaba el material en su proceso productivo y en la forma resultante con estos dos tipos de formas de matricería. Y lo que vimos es que la realidad es que la matricería plana nos permitía tener un control mucho mejor del resultado, que después podía ser doblado para empaquetarse y no era como toda una cosa incontrolable que nos pasaba con el volumétrico. Entonces también, porque la realidad es que los preservativos para penes se sumergen en la batea y luego se enrollan, como lo vemos cuando abrimos el paquetito. Pero con esta, digamos, necesidad mayor de cobertura que estábamos teniendo, no podíamos hacer ese mecanismo. Entonces la volumetría nos terminaba, por lo menos no encontramos la vuelta nosotros, qué sé yo, capaz que se puede. En fin, cuestión que terminamos con este diseño preliminar. Y para nosotros es muy importante decir que es un diseño preliminar porque no es un diseño definitivo. Hasta ahora lo que hicimos, tenemos una forma general de todas estas decisiones que les mencionamos y vamos a avanzar con un equipo de ingenieras que van a hacer el desarrollo del material para poder hacer los ajustes pertinentes ante el comportamiento real del material para que pueda ajustarse a los distintos cuerpos, todo lo que ya mencionamos, y eventualmente a un diseño definitivo, o sea, con esos ajustes, poder hacerle todos los ensayos necesarios de bioseguridad para poder hacer pruebas concretas. Ahí estamos ahora. Entonces, fotos. Fotos. Una de las cosas que tuvimos que comprar fue un modelo que miren también cómo representa la vulva del modelo, ¿no? Digamos, eso es parte de lo que veníamos diciendo. Bueno, en definitiva compramos ese modelo para poder tener un acercamiento a probar sobre el cuerpo con la penetración, etc. Probamos, ahí ven algo de lo que son las matrices volumétricas, por ahí está también la matriz plana, de aluminio, distintas formas o sea, probamos con distintas morfologías externas, cortes, doblado, plegado, metido, estirado. Y bueno, pasamos. No, quiero decirles algo porque ya veo que hay como mucha expectativa de ver el producto final casi en uso, lo quieren ver, digamos. La verdad es esa. Pero tenemos que decirles que no, eso no va a pasar por varias razones. Y una es por el patentamiento y los procesos de diseño y etcétera, etcétera, que no podemos difundir todavía ciertas imágenes. Igual, qué importante igual esa excepción, la verdad que está buenísima. No, digo que importante también esa excepción porque en definitiva comprueba un poco lo que venimos evaluando nuestra hipótesis de que es una gran necesidad. Entonces la realidad es que está buenísimo que No, bueno, y también eso, son procesos recontra largos. Piensen que el proyecto PAD duró 7 meses, o sea, no es nada realmente. Además eso se suma a todo el trabajo que viene haciendo PPB y después se suma a todo lo que vamos a tener que hacer posterior, que tiene que ver con todo esto que les mencionábamos recién. O sea, es un producto de salud, es un desarrollo súper complejo, o sea, la verdad que incluso desde el diseño industrial o sea, tiene una cantidad de variables y dimensiones que la realidad es que es re difícil, es muy difícil, es muy ambicioso. Hay una proyección de todos modos, no sé si lo vamos a contar más adelante, pero de cuándo podría estar el producto. ¿Cuándo? Lanzamiento. Sí. La realidad es que no tenemos tiempos, o sea, no te podemos decir, oye, mira, la idea es que se lance en tal año, pero no, pero la realidad es que el proyecto viene avanzando desde nuestro punto de vista muy rápido y muy continuamente. O sea, ya terminamos esta primera etapa, que es un diseño preliminar que fue un
montón. Y la etapa que sigue ya es con ingeniería de materiales para un desarrollo específico, porque no queremos partir del látex así como está, por la alergia que tienen un montón de personas, entonces queremos desarrollar un material específico. Bueno, y eso tiene, con todas las características que mencionamos, eso la verdad es que no sabemos cuánto tiempo le puede llevar a las compañías a hacer eso, tampoco sabemos qué más. No digo, además de eso, está el tema fundamental del financiamiento. O sea, no es solamente, digamos, que vamos a desarrollar un material, sino que lleva un montón de inversión productiva, digamos, montar el sistema productivo, de hacer los moldes, pero también un lugar seguro donde producir, digamos, tiene como un montón de normativas la producción. No es que puedes ponerte a producir en cualquier lado, tenés que hacerlo en un laboratorio. Sí, en ese sentido es importantísimo el aspecto de las políticas públicas. O sea, esta investigación, este desarrollo se llevó a cabo con el financiamiento del Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología. Así también hicieron una convocatoria que se llama Impactar, que también estamos formando parte con la red del CONICET, también con el financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en ese sentido, para que este preservativo también pueda llegar a todas las personas, también se necesitan políticas públicas, por un lado de financiamiento, por el otro lado de distribución, por el otro lado de educación, información, porque si no tenemos la información, el preservativo se queda casi sin uso, porque necesitamos, para poder decidir cómo cuidarnos, necesitamos por un lado la información y por el otro lado las herramientas como los preservativos. Una sin la otra se va a quedar corta, digamos. Sí, totalmente. Esto es fundamental porque además la realidad es que el objetivo del proyecto, la intención por lo menos que tenemos quienes integramos el proyecto es que este preservativo, cuando logre estar listo, pueda ser distribuido de manera gratuita. O sea, la realidad es que esa es nuestra intención. Veremos si lo podemos lograr. Para eso también tiene que haber como lucha, obviamente, como con todo, ¿no? No es que las cosas se consiguen solo sentándose con los ministerios, ¿no? También hay que poder moverlo por abajo y eso es algo muy importante. La realidad es que creo que estamos todas las partes con muchas ganas de que esto siga avanzando muy rápido y que podamos llegar cuanto antes a un resultado, o sea que eso desde ya, la ansiedad está. De hecho, nos debatimos muchísimo sobre si mostrar o no el diseño al que llegamos hoy acá o no, y terminamos. Lo tenemos. Sí, existe. O sea, el MINSIT también lo vio porque lo tuvimos que presentar. O sea, la realidad es que ese diseño preliminar está, tiene una forma, hay prototipos, pero nos pareció más prudente no mostrarlo porque también cuando uno muestra la imagen de un producto, ya es como que ese producto es así. Y es muy difícil después hacer modificaciones, seguir llevando ese proceso y nos pareció contraproducente porque estamos en un proceso y sabemos que esto va a modificarse. Entonces, la realidad es que lo importante para nosotros hoy es difundir que este proyecto está en curso, que se está avanzando, que se avanzó muchísimo y que de acá en más siguen otras etapas, como mencionaban, que van a necesitar financiamiento, que van a necesitar también articulación con otros profesionales y otros sectores, y para eso también estamos siempre como abiertos a la articulación colectiva y a la cooperación. Entonces eso también es un punto importante. Igual hay un cachito más para ver, algo estamos a mostrar. Entonces, bueno, desde lo que es la identidad visual, que también fue un tema, porque, bueno, como decíamos antes, hay una carga muy fuerte en lo que tiene que ver con qué significan los preservativos, si es algo meramente de salud, entonces se representa como algo más como técnico, o si es algo con estereotipos de género, digamos, demás. Entonces nos pareció importante poner por delante lo que tiene que ver con el deseo y con el goce, que para eso en definitiva existen, y también el autocuidado y el cuidado de los otros. Y bueno, como ya venimos diciendo, todo lo que tiene que ver con la diversidad en todas sus formas. Entonces, decidimos un nombre que tuviera una expresión en el sentido de esto que venimos diciendo, o sea, que tuviera el centro en el goce y en gozar también como un infinitivo, digamos, como abierto, como una práctica activa. Definimos también una paleta de colores que pudiera expresar también diversidad, formas que no son controladas, porque los cuerpos no son controlados, son formas orgánicas, que las tipografías tuvieran un aspecto también de caracterización y que pudieran también estar como relacionadas entre cada letra, como un movimiento también, porque la práctica sexual es movimiento, es encuentro, es vibración. Entonces,
Entonces, un poco... Y así salió a gozar. Bueno, hicimos un desarrollo de lo que sería la identidad visual en sus distintas formas, la paleta, las tipografías complementarias. Hicimos un diseño del empaque donde iría estimadamente el producto, empaque primario y empaque secundario, que serían como las distintas formas de contenerlo. También nos interesa ver cómo podemos hacer que el producto, dado que es un producto nuevo, cómo podemos hacerlo lo más ecológico posible, no me sale la palabra, sustentable, claro, sea el empaque, sea el material, el preservativo, que en realidad estuvimos investigando bastante y no hay preservativos biodegradables, como es muy difícil que sirva para prevenir ITS y al mismo tiempo que se biodegrade. Sin embargo, bueno, lo estamos teniendo en cuenta lo más que podemos. Sí, eso sería ideal, si le ponemos eso, creo que nos matan, pero podemos poner ese pedido también ahí en el equipo. Pero sí, totalmente. Y por último, bueno, como el desarrollo de lo que fue la pieza de comunicación central hasta ahora, que es la página web, donde un poco explicamos algo de manera más sintética, pero un poco de lo que es el proyecto en curso, y también alguna información con respecto a las ITS, y explicamos algo también de las organizaciones que integramos el proyecto, y bueno, en definitiva, pueden entrar a verlo, y en definitiva, bueno, seguimos trabajando para que este proyecto siga avanzando. Y también dejamos el mail de contacto por si alguien o alguienes tienen ganas de decir algo, hacer algo. Y bueno, que si quieren formar parte de ayuda, nos pueden seguir en las redes, difundir, todo eso que parece una nimiedad, una pavada, lo que estoy diciendo, pero que es súper importante porque a la hora de pelear por el derecho, lo que importa muchas veces es el movimiento de la gente, como la necesidad de mostrar que lo necesitamos, etc. Así que también eso es importante. Creo que lo último que quiero decir, que lo charlamos un montón, es que este preservativo es para todos, no es solamente para las prácticas, digamos, que el preservativo peniano no cubre, sino que lo que queremos es que sirva para todas las prácticas. Y eso es como el fin del producto, es ese, que se distribuya a todos lados, que lo pueda usar todo el mundo para todas las prácticas. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta, ya saben, pueden levantar la mano.